Bueno, la charla de hoy la hemos dedicado a hablar de mitos, por no decir bulos, y realidades sobre el coronavirus o COVID-19 o SARS-CoV-2, que es el nombre actual que recibe este virus. La primera parte de la charla me gustaría enfocarla sobre todo a realidades sobre el coronavirus, y para ello me gustaría primero introducir el concepto de qué son los coronavirus. Los coronavirus son unos virus que pertenecen a la familia Coronaviridae, que son virus zoonóticos, es decir, aquellos virus que son capaces de saltar de un animal a otro, entre ellos se incluye al hombre. Dentro de los coronavirus tenemos cuatro géneros: alfa, beta, gamma y delta. Como características comunes, los coronavirus son virus de ARN monocatenario helicoidal, como la hélice que pueden ver en esta imagen, con envoltura y que además presenta una serie de proteínas estructurales que tienen unos receptores que se denominan ACE2, que son receptores de unión a las células epiteliales de los pulmones. Bueno, dentro de los coronavirus que afectan a humanos, estos se engloban en los géneros alfa y beta. De hecho, corresponde al 15% de los resfriados comunes que suelen registrarse en humanos. Y el SARS-CoV-2 o COVID-19, que es el nombre de la infección, estaría metido dentro del género beta. Los coronavirus siempre se han descrito como virus que causan resfriados, los resfriados comunes, si bien hemos tenido dos miembros de esta familia, el SARS y el MERS, de los que hablaremos más adelante, que han causado brotes epidémicos. De todas formas, como generalidades, hay que decir que son virus que no son altamente patogénicos en humanos, cuyos hospedadores originales siempre han sido murciélagos o roedores, entre otros animales, y la mayor frecuencia de infecciones de coronavirus suele ser en los meses de invierno. Bueno, aquí tienen los dos ejemplos de los que hablábamos de coronavirus que han causado brotes. Tenemos el SARS, que corresponde a las iniciales de síndrome respiratorio agudo severo. Este fue un coronavirus que surgió en China en el año 2002, causando una alta mortalidad, siendo su hospedador intermediario las civetas. Y esta mortalidad llegó al 15%. En el año 2003 se consiguió contener las infecciones y no se han descrito más infecciones desde este año. Con respecto al MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio, este virus surgió en Arabia Saudita. Como hospedador intermediario se identificaron a los camellos. Es un virus que aún sigue activo y cuya tasa de mortalidad alcanza ya el 35%. Bueno, ¿qué ha ocurrido con este nuevo virus, el SARS-CoV-2 o la infección COVID-19? Pues como bien sabemos, este virus surgió en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, denominándose a una serie de patologías relacionadas como neumonía de Wuhan. El foco de infección parece que fue un mercado donde había mariscos y animales vivos, y de ahí se aíslan algunos pacientes con neumonía causada por un agente causal desconocido. Más adelante se identifica como miembro del coronavirus, pero se identifica como un coronavirus nuevo. De nuevo, es un virus zoonótico cuyo origen parece ser los murciélagos. Era un virus originalmente que infectaba solo murciélagos. Y ahora mismo se está buscando a su hospedador intermediario o reservorio. En principio, hace un par de semanas, se identificó al pangolín, este mamífero con escamas que se suele usar en medicina tradicional china, como el hospedador intermediario. Si bien estudios recientes publicados en la revista Nature hablan de que la homología es prácticamente en torno al 90%, esta homología es demasiado baja para que este animal pueda ser identificado como hospedador intermediario, por lo que en principio ha sido absuelto. Otros estudios que se han realizado han identificado que la homología con virus de murciélago suele ser del 85%, está en torno al 95%,
por lo que se estima que el virus surge de murciélagos y todavía se está buscando en la comunidad científica el animal intermediario. Bueno, como bien sabemos, una vez que se identifica el brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, se da una expansión a lo largo de todo el país chino e incluso algunos países alrededor de este país, tales como Corea del Sur, Tailandia, entre otros. Bueno, ¿cuáles son los síntomas y cómo se transmite el coronavirus? Los síntomas son los típicos de un resfriado común: tos, dolor de garganta, fiebre en forma de febrículas, es decir, fiebre no muy alta. Algunas veces tenemos diarrea y uno de los síntomas clínicos más característicos es la dificultad para respirar. Si las infecciones se complican, se suele desencadenar una neumonía, que es la denominada neumonía de Wuhan ahora. ¿Qué consejos nos da la OMS o la Organización Mundial de la Salud para no infectarnos? Pues lavársenos las manos frecuentemente con agua y jabón, mínimo durante 1 minuto, cubrirnos la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos o con la mano, incluso con el codo, y evitar contacto con personas que presenten síntomas. Si estamos en zonas donde hay epidemia, pues también se aconseja no estar cerca de animales, puesto que todavía no hemos identificado al reservorio. De nuevo, incidiendo en la transmisión, sobre todo entre humanos, donde más riesgo vamos a correr es cuando estamos en contacto con enfermos. Si hay una persona contagiada, los familiares o el personal sanitario en estrecho contacto con ellos serían población de riesgo. De nuevo, aquí tienen, por ejemplo, un esquema del Ministerio de Salud francés. Se nos indica que nos lavemos las manos, nos tapamos la boca cuando vamos a estornudar o al toser, y si somos personas infectadas, pues combinadas con este tipo de medidas higiénicas, que usemos mascarilla. Existen una serie de medios de transmisión que aún no se han confirmado, tales como a través de objetos, si bien hay que destacar que los estudios científicos han descubierto que el virus no se mantiene viable después de varias horas en el ambiente sin estar infectando a un hospedador. Hay otros medios de transmisión que no se han confirmado científicamente, tales como el agua o fluidos sexuales, por lo que aún se siguen descartando. Bueno, aquí tienen el número de casos de COVID-19 en tiempo real. Hay una serie de bases de datos, las del Centro Europeo de Control de Enfermedades, del CDC también, Centro de Control de Enfermedades con sede en Atlanta. Aquí tienen el de la Universidad Johns Hopkins e incluso hay otras bases de datos disponibles también a través de las redes sociales o internet. En esta página web pueden ver en tiempo real el número de infecciones que están ocurriendo, el número de pacientes que se curan y el número también de muertes. Bueno, ¿cuál es la situación actual en España? Pues ahora mismo tenemos 278 casos positivos, alrededor de 100 en Madrid y 8 activos, de nuevo insisto, en Canarias. Interesante en Canarias es que aún todos los casos diagnosticados son importados, es decir, los pacientes que han sido diagnosticados han sido o se han infectado en sus países de origen. Tuvimos un primer caso en La Gomera de un turista alemán que ya ha sido curado. Tenemos el famoso caso de la cuarentena en un hotel en el sur de Tenerife, donde ya tenemos 7 turistas infectados, 6 italianos y un británico. Tenemos un protocolo de contención en proceso, del que hablaré próximamente. También teníamos un nuevo caso en La Gomera. El protocolo de contención ha finalizado, la paciente ha dado doble negativo y se considera como curada. Y recientemente tenemos ahora también un nuevo caso en Gran Canaria, una paciente italiana, de nuevo un caso importado, y el protocolo de contención pues se ha puesto en proceso desde hace varias horas. Bueno, ¿cómo diagnosticamos coronavirus? Pues la comunidad científica ha desarrollado una serie de kits de diagnóstico molecular que nos permiten una rápida y robusta identificación del virus. Si bien me gustaría destacar que más del 80% de las infecciones son leves y cursan con síntomas similares a los de un resfriado común. Muchos pacientes o muchas personas en la sociedad se preocupan por los más pequeños, niños menores de 12 años, pues la tasa de mortalidad, la tasa de infección
es de un 0,2% en este tipo de pacientes. Donde tenemos más casos graves es en la población tipo de riesgo en enfermedades del sistema respiratorio, que son personas mayores de 80 años con patologías ya desarrolladas. De todas formas, la tasa de mortalidad dentro de China ronda en torno a un 2-4% y en el resto del mundo sigue siendo prácticamente nula, de un 0,7%. Si comparamos estos datos con otras enfermedades, nos daremos cuenta de que estamos entrando en pánico sin razón. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en el año 2018 la OMS reportó 250.000 muertos por gripe en los países desarrollados. Esta cifra se dobla en países pobres, donde se murió 500.000 de personas. Si hablamos de malaria, se han infectado más de 400.000 personas este año, siendo el 90% de niños y mostrando una tasa de mortalidad del 20%. Podemos seguir escalando, podemos ir al ébola. Han habido 113.000 muertes y ahora mismo tiene una tasa de mortalidad del 50%. De hecho, en el Congo, donde acaba de contenerse el último brote de ébola, esta tasa de mortalidad ha aumentado aún más hasta el 60%. Pero si hablamos del hambre, por ejemplo, hay 9 millones de personas que ya han muerto a nivel mundial. Cada año mueren 3 millones de niños por hambre o por problemas de desnutrición. Y esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 45%. Si comparamos estos porcentajes de nuevo con los casos de este nuevo coronavirus, veremos que estamos sacando el tema fuera de donde deberíamos tenerlo. Bueno, ¿qué está ocurriendo con el COVID-19? Vuelvo a insistir, pues se ha causado una epidemia de miedo. Todo el mundo está preocupado por el número de casos que van ocurriendo. Todos miramos día a día qué ocurre con el COVID-19 en redes sociales y en otro tipo de fuentes informativas. Y nos olvidamos de que tenemos otros 3 ejes, que son de prevención, el trabajo de las autoridades sanitarias y también el avance del conocimiento científico, que nos van a ayudar a contener este brote de miedo. Bueno, hay mucha gente que se preocupa por los protocolos de alerta. Llaman muchísimo la atención debido a los trajes de seguridad, los coleres amarillos de bioseguridad que se muestran y el aparataje que se emplea en este tipo de protocolos. Bueno, los protocolos simplemente son protocolos de cuarentena. Sirven para evitar la expansión del virus. Si no se pusieran a punto o no se llevaran a cabo, el virus sería capaz de contagiar a muchísimas más personas y expandirse mucho más rápido. El fin último de este tipo de protocolos es detener que el virus siga en circulación. Es un virus nuevo y el fin último de la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias a nivel nacional e internacional es evitar que este virus perdure en nuestro ambiente. Me gustaría también destacar que estamos viendo, tenemos los ejemplos perfectos en Canarias, que este tipo de protocolos están bajo control y permiten y están permitiendo controlar los brotes que nos estamos encontrando a nivel nacional. Bueno, con respecto a los niveles de contención en una alerta sanitaria, sí me gustaría hablar de que hay 3 niveles. Tenemos un nivel 1, que es un nivel de contención, es el que tenemos en la actualidad. Este nivel no contempla ni expansión masiva o transmisión masiva entre la comunidad, ni entrada masiva de casos importados. Estaríamos en España y en Canarias en ese nivel. En el caso de que la transmisión sea descontrolada y la entrada de casos importados sea descontrolada, llegaríamos al nivel de contención del nivel número 2, que es de mitigación. Y ya, que esperemos que no ocurra y no se prevé por la Organización Mundial de la Salud que ocurra, llegaríamos a un nivel 3 de generalización, donde ya se tomarían medidas más extremas. Bueno, con respecto a la prevención a nivel de población, ya el Ministerio de Sanidad ha distribuido una serie de información a la que todos tenemos acceso en la página web del Ministerio de Sanidad, donde se nos indica cómo se transmite el coronavirus y qué medidas de prevención tenemos que tomar. De nuevo, vuelvo a insistir, higiene en el lavado de manos, cubrirnos la boca al estornudar o al toser para evitar que el virus se expanda por estas partículas que distribuimos cuando tosemos o estornudamos. Con respecto a los viajeros, también existe un protocolo donde el Ministerio de Sanidad nos indica que si hemos llegado de un viaje
de una zona de riesgo, tenemos que hacer vida normal a no ser que mostremos síntomas. Si mostramos síntomas, hay un teléfono de alerta, el 112, donde podemos hablar con personal sanitario especialista en el tema, y en el caso de que ellos decidan que somos sospechosos de coronavirus, acudirán al domicilio y tomarán una muestra para hacer el test diagnóstico. Una pregunta que preocupa mucho a la población es la asistencia de pacientes asintomáticos. Sí, sí existen, y hay muchísimos más de los estimados. Por un lado, esto preocupa porque no sabemos la capacidad de transmisión de este virus en este tipo de pacientes, pero por otro lado debemos estar tranquilos. Si pensamos en la tasa de mortalidad, esta se calcula con el número de infectados dividido por el total de la población. Entonces, nos están complicando el control de los focos, pero también nos están indicando que la tasa de mortalidad puede ser incluso aún menor de la que estamos mostrando. Con respecto al tratamiento, también hay muchísima preocupación. Aquí tienen un listado de diferentes productos antivirales, e incluso en las columnas 2 a 5 pueden ver otro tipo de coronavirus, incluidos el SARS y el MERS, que causaron estas epidemias de las que hablé al principio, y pueden ver como algunos de los productos que se están ensayando ya para COVID-19 están incluso en fases clínicas más avanzadas que para este tipo de coronavirus. Se espera que próximamente se pueda emplear este tipo de tratamientos en el caso de que los profesionales sanitarios lo consideren oportuno, pero de nuevo hay que tener paciencia, la ciencia avanza a un ritmo y estamos exigiendo un ritmo más acelerado del necesario. Como conclusiones a estas realidades, me gustaría que reflexionáramos sobre ciertos hechos. Los protocolos de alerta sanitaria, tanto nacionales o internacionales, están funcionando, están activos y funcionan. No se está ocultando información a nadie. De hecho, hemos visto un ejemplo de un mapa interactivo que nos informa a tiempo real de los casos de contagios, curados y tasa de letalidad a tiempo real. En España no tenemos que estar preocupados. Los sistemas sanitarios españoles son robustos y funcionan perfectamente. En muchas regiones de España y en Canarias disponemos de los kits diagnósticos para este tipo de virus, por lo que el diagnóstico en el caso de sospecha se puede hacer rápidamente. Y de forma general, recordemos que la mayoría, más del 80% de los casos de las infecciones reportadas son leves, cursan como un resfriado común, por lo que no deberíamos estar preocupándonos excesivamente. Bueno, con respecto a mitos o a bulos sobre el coronavirus, me gustaría hablar de una serie de bulos que están surgiendo en redes sociales y también en otras fuentes de información. Antes de ello, me gustaría explicar el concepto de epidemia y pandemia. Todos nos estamos llevando las manos a la cabeza porque la Organización Mundial de la Salud ha descrito que el coronavirus va a ser una pandemia, o de hecho ya es una pandemia. Bueno, una epidemia es una infección que afecta a un alto número de personas en una región, y una pandemia no es más que una epidemia en más de una región. Entonces, sí, estamos en una situación de pandemia. ¿Por qué? Porque ya hay casos, o un alto número de casos, en más de un país. Ejemplos, China, Italia o Irán. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud nos alerta a nivel mundial sobre esta pandemia? Pues porque esta es una entidad que actúa a nivel global. Recordemos que hay países en vías de desarrollo, países más pobres, cuyo sistema sanitario no es robusto como el nuestro, es muy débil y muy frágil, y si no tomamos medidas y nos preparamos para ello, pues los casos de infecciones en este tipo de países pueden llegar a estar descontrolados. Bueno, una pregunta que se ha analizado mucho en redes sociales y de hecho está muy viralizada en este tipo de redes, es si el virus surgió de un laboratorio. Bueno, en respuesta a esta pregunta, ya la comunidad científica, de hecho muchos grupos científicos que trabajan en genómica de coronavirus o de este nuevo coronavirus, decidieron hacer esta carta en consenso en la revista The Lancet, que es la revista más importante de medicina. Allí ellos afirman
que este nuevo coronavirus, las evidencias genéticas que tienen, de nuevo insisto, con resultados independientes, apuntan a que este coronavirus surgió de la naturaleza y no ha surgido de ningún tipo de laboratorio. Entonces, con respecto a este bulo, no existen evidencias científicas que apoyen que el coronavirus se ha generado de un laboratorio y se escapó, y sí existen evidencias científicas que no apoyan esta teoría. Otro asunto que suele llamar mucho la atención es si el coronavirus es capaz de desplazarse o de infectar incluso hasta 8 metros a través de un estornudo. Esto obviamente es imposible, no podemos estornudar a más de 8 metros. Si bien es cierto que cuando estornudamos o tosemos el virus se expande por estas gotas que producimos al realizar estas acciones, las gotas son muy pesadas y no van a ser capaces de expandirse por el aire. Además, creo que todos estamos de acuerdo en que es imposible estornudar o toser con una distancia de 8 metros. De hecho, se ha visto que estas gotículas respiratorias que se producen no llegan a alcanzar una distancia superior a 1 metro. De nuevo, se vuelve a insistir en lo mismo. Los expertos aconsejan que para evitar el contagio no estemos cerca de individuos que muestren síntomas de coronavirus, que tengan fiebre o tos, y que nos lavemos las manos frecuentemente y empleando jabones o hidrogeles con un porcentaje superior al 60% de alcohol. Otro asunto que llama mucho la atención es si el coronavirus se transmite por billetes o monedas e incluso por paquetes provenientes de Asia. Los estudios científicos realizados indican que el coronavirus no es viable en el ambiente después de varias horas, por lo que es totalmente imposible que nos infectemos de paquetes que lleguen desde Asia o de billetes que lleven mucho tiempo en el ambiente. El riesgo de infectarse, nos dice la OMS, a partir de este tipo de objetos es muy bajo, por lo que acabo de explicar, porque no permanecen activos durante más de varias horas. De nuevo, volvemos a insistir, la mejor manera de protegernos es mantener unas condiciones higiénicas adecuadas y vuelvo a insistir de nuevo en el lavado de manos. Otro bulo muy común, el virus surgió de un plato típico de China que es la sopa de murciélago. Esto es rotundamente un bulo. He consultado a muchas personas de nacionalidad china y me dicen que en ese país no es plato típico la sopa de murciélago. Sí lo es en Palau, una región de la Micronesia, donde crían a murciélagos de la fruta en su casa para realizar este tipo de platos. Se hizo muy famoso un vídeo de una persona de nacionalidad china donde se observaba a esta persona alimentándose con una sopa de murciélago. Esta persona resultó ser una youtuber china bastante famosa y debido a la presión social ya salió públicamente pidiendo perdón y diciendo que este plato o este vídeo se grabó en el año 2016 mientras estaba de vacaciones en esta zona de la Micronesia. Así que de nuevo, esto es un bulo. Pregunta súper común en la sociedad, ¿debemos usar mascarilla? No. Lo primero, las mascarillas son una barrera física y no funcionan al 100% a no ser que las combinemos con otro tipo de medidas higiénicas. De nuevo, insisto, lavado de manos y cubrirnos la boca cuando tosemos o estornudamos. Las mascarillas solo se recomiendan para personas que estén contagiadas o personal sanitario o familiares que estén en estrecho contacto con pacientes infectados. Importante, hay muchos enfermos que sí requieren mascarilla. Pacientes con cáncer que están bajo tratamiento, pacientes con enfermedades autoinmunes e incluso pacientes asmáticos o que tienen alergias al polvo requieren de este tipo de mascarillas. Y ahora mismo a nivel nacional no hay stock de estas mascarillas por la gran pandemia de pánico que hemos tenido con este coronavirus. De nuevo, la OMS nos está aconsejando el uso racional de las mascarillas y evitar este tipo de derroche. Por cierto, también recordemos que las mascarillas no son de uso permanente. Las mascarillas se tienen que cambiar cuando las estamos usando. Y muchos pacientes, o no pacientes, sino personas que emplean este tipo de mascarillas, no cambian estas mascarillas simplemente porque además no hay disponibilidad de stock de las mismas ni en Canarias ni en España.
Bueno, finalmente me gustaría poner una serie de imágenes que nos deberían llamar la atención. Aquí tenemos tema de coronavirus, mucha cobertura por informativos, y por si no lo saben, en los últimos días la temperatura de la Antártida ha subido un 20,7%, ha subido a una temperatura de 20,7 grados y a nadie le importa, básicamente. Estamos más preocupados de un virus que causa una mortalidad muy baja y nos olvidamos de lo que ocurre en el resto del mundo. ¿Consejos que le solemos dar? Pues, ¿cómo evitar contagiante del coronavirus? Pues, dejemos de informarnos constantemente porque no tiene sentido. Estamos entrando en una situación de pánico que no tiene bases científicas ni ningún otro tipo de base. Y finalmente, para concluir esta parte de bulos o mitos, me gustaría de nuevo insistir en lo mismo. Vamos a evitar el miedo y la falta de confianza en las autoridades científicas y en los profesionales sanitarios. Están trabajando bien y tenemos perfectos ejemplos, incluso en nuestra región, en Canarias. Evitemos los bulos y difundirlos en masa. Cada vez que recibimos un WhatsApp, cada vez que vemos algo en Internet, si no proviene de una fuente oficial, dejemos de distribuirlo, porque estamos creando una situación de pánico que no tiene sentido. Tenemos una epidemia de información. Todos los días miramos constantemente cuántos casos de coronavirus hay, cómo va la crisis, quién está muriendo, quién no está muriendo, y eso es lo que hay que evitar. Debemos, de nuevo, permanecer tranquilos y dejar de entrar en pánico. Por ello, insisto en lo que acabo de decir, paciencia y tranquilidad, y dejemos que las autoridades sanitarias sigan realizando su trabajo. Muchísimas gracias.